Saludos a todos. En esta segunda entrega vamos a dar inicio a la exposición que mostrará el uso del software FMV, Frame Model Visualizer, que sirve para construir los modelos Frame. Para descargar este software lo pueden hacer a través de la siguiente página web. Quizás nos pida instalar Adobe Air. Si es así, lo pueden hacer a través de esta página. Una vez instalada Adobe Air, pueden hacer clic derecho en el archivo FMV y seleccionar Open with Adobe Air Application Installer. Los sistemas operativos que soportan el FMV son Windows 7, Windows 8, Linux y Apple Mac. Una vez descargada la aplicación FMV al ejecutarla, aparecerá el siguiente diagrama, donde se muestran dos grandes paneles o dos paneles principales. A su izquierda el panel funcional y a su derecha el panel visual o de visualización, que se utiliza para ver cómo se construye el modelo Frame. En la barra superior del diagrama anterior vamos a observar los siguientes comandos o botones de acción. El botón superior izquierdo es el botón del menú principal. Al cliquearlo van a aparecer las siguientes selecciones: nuevo, abrir, guardar, exportar informe PDF, guardar imagen, reciente, idioma, salir. Posteriormente y a su derecha está el botón nuevo. Al hacer clic en este botón podemos iniciar la construcción de un nuevo modelo. Tendrá las opciones de guardar, no guardar o cancelar. Seguidamente está una carpeta, un icono con una carpeta que es la función de abrir. Al hacer clic en este botón se abrirá un nuevo proyecto. Si un proyecto existente está activo, el usuario tendrá la opción de guardarlo, no guardarlo o cancelar. Luego está el botón guardar. Al pulsarlo se guardará el modelo construido en una extensión de archivo .xfmv. También aparecerá un diálogo de opción de guardar archivo al cerrar el Frame Model Visualizer, si se realizaron cambios no guardados. Tenemos un botón de acción de informe PDF. Al pulsar este botón, generará un informe PDF con respecto al modelo construido. Es decir, que el modelo será guardado en un formato PDF. El botón imagen, que aparece el símbolo PNG, guardará la imagen del modelo que está construido y que en ese momento se presenta en el panel de visualización. El tamaño y la calidad dependerá del nivel de zoom que hayamos elegido para guardar la imagen del modelo en PNG, en formato PNG. Tenemos los botones de control de zoom para alejar o acercar el panel de visualización del modelo que estamos construyendo. Y finalmente, en la barra superior del extremo derecho está el botón de información. Proporciona información sobre el software y sus desarrolladores. También permite al usuario cambiar el idioma de la interfaz. Hablemos del panel de funciones, que se encuentra del lado izquierdo del usuario. En él podemos observar los siguientes botones o comandos y los siguientes cuadros. Vamos a hablar de cada uno de ellos. En el botón crear nueva función, donde aparece en miniatura un hexágono con un signo de más, sirve para crear una nueva función.
Al cliquear en el panel de visualización aparece un hexágono y ahí podemos indicar o identificar la función. Debemos recordar que debemos hacerlo con una frase corta y usar un verbo en infinitivo. A la izquierda de este botón veremos un icono con un cesto de basura. Esto lo podemos utilizar para borrar la función recientemente creada. Más a su izquierda hay dos botones que indican dos flechas. Ellas nos sirven para pasearnos por todas las funciones que hemos creado de forma cronológica a los efectos de ser más amigable la aplicación. Seguidamente, más abajo hay un cuadro donde está la palabra name o nombre. En ella podemos utilizar un verbo en infinitivo con una frase corta para nombrar o identificar la función. Más abajo está el cuadro de descripción. En ella podemos utilizar los descriptores que caracterizan la función que estamos en ese momento construyendo. Luego, más abajo, tenemos la función de function type. Sirve para especificar el tipo de función. Puede ser una función tecnológica, humana u organizacional. Al cliquear aparecen estas cuatro categorías, a saber, indefinido, tecnológico, humano, organizacional. A la derecha nos aparecerá el botón More o más. Al hacer clic sobre este botón y al haber elegido previamente en la izquierda la función correspondiente, se abre un panel para indicar o caracterizar la variabilidad de esta función. Por ejemplo, si la función elegida es tecnológica, nos aparecerá al cliquear More un cuadro donde podremos caracterizar la variabilidad tecnológica. Recuerden que el modelo FRAN, la variabilidad tecnológica, es una variabilidad despreciable. La curva sinusoidal o la onda sinusoidal de este tipo de función tiene una baja frecuencia y una baja amplitud. Si cliqueamos eligiendo la función humana, aparece este cuadro. Recordando que en la función humana hay una alta frecuencia y una gran amplitud. Si en cambio elegimos la función organizacional, nos aparecerá este cuadro para caracterizar la variabilidad de esta función, recordando que la función organizacional es de baja frecuencia, pero de una gran amplitud, como describimos en la entrega pasada. Más abajo tenemos 6 cuadros que nos indican los aspectos de la función elegida. En este caso, la función input. Aparece un icono de un hexágono más un signo plus o más. Al cliquear, ahí podemos agregar o señalar el aspecto respectivo. Cuando se hace clic para describir un nuevo aspecto, se abre un panel vacío a la derecha del tipo de aspecto, seguido de un botón que indica un cubo de basura, que sirve para borrar el aspecto recientemente creado. Se puede escribir el nombre del aspecto directamente en el panel. Hay que recordar que para describir los aspectos se utilizan frases nominales sin indicar acción, es decir, no llevan verbo. Caso contrario, las funciones. Si cliqueamos
podemos visualizar este cuadro que nos indicará que podemos incluir la frase nominal del aspecto elegido. Tenemos que tener precaución que si no escribimos en el aspecto elegido y colocamos Enter, se va a agregar el aspecto en el sistema sin indicación de algún descriptor. Eso puede generar problemas durante la reproducción del modelo elaborado. También es posible utilizar atajos de teclado. Podemos usar la tecla Shift tabulación para volver al botón nuevo aspecto y luego presionar Enter para agregar otro aspecto. Si presionamos tabulación 2 veces, avanzará al botón adicionar aspecto de la siguiente categoría de ese aspecto. Tan pronto como se haya completado la entrada del nombre del aspecto, se marcará correspondientemente en el panel de visualización del lado derecho. Si el nombre del aspecto ya existe para un aspecto de una función distinta, se dibujará un conector azul delgado, es decir, se producirá un acoplamiento potencial. Si el nombre del aspecto aún no existe para otra función, no se producirá ningún acoplamiento. Entonces el aspecto se marcará con un anillo rojo en el panel de visualización. Esto nos indicará que el modelo todavía no está completamente ideado. Si presionamos nuevamente en el botón del hexágono más el signo más, se agregará una nueva línea para este aspecto. De esta manera es posible agregar nuevos aspectos según sea necesario o también eliminar aspectos ya definidos utilizando el botón del cubo de basura. Los nombres dados a los aspectos se pueden editar. Cualquier cambio se mostrará inmediatamente en el panel visualizador o panel visual que representa el estado actual del modelo. Debemos tener precaución que si se agrega un nuevo aspecto a una función pero no se completa el nombre del aspecto, se interpretará como la cadena nula, aunque no sea visible. También esto pudiera generar problemas al momento de correr el modelo en el modo reproducción. Hablaremos más adelante sobre esto. Posteriormente a los cuadros de aspectos, de los 6 aspectos de cada función, está el botón Function Color o elegir color de función. Esto se utiliza para identificar algunas funciones que necesitemos nosotros tomar en cuenta, sobre todo en aquellos modelos complejos. Al cliquear salen los siguientes 8 renglones de color. Podemos elegir cualquiera de ellos. Más abajo está el botón Model Rendering o elegir la función de representación. Esto nos proporciona dos opciones. Un valor predeterminado que es tradicional, lo que significa que las funciones de primer plano y de fondo se muestran como hexágonos con un borde blanco. La otra alternativa, que es la alternativa moderna, expresa funciones de primer plano con un hexágono más grande que se extiende a los puntos de escondición de los aspectos y tiene un fondo gris muy claro. Es otra manera de visualizar el modelo FRAM. Aquí las funciones de primer plano se muestran como hexágonos con un borde negro, mientras que las funciones de fondo se muestran como cuadros grises. Esto es en el modo tradicional. En el modo moderno puede ser útil presentar las funciones de otra manera para simplificar la representación de un modelo que tiene muchas funciones. En el botón Show Aspect Labels o mostrar, ocultar etiquetas de aspecto, si lo cliqueamos, nos permite que los nombres de los aspectos se muestren en las líneas de conexión entre las funciones que se representan en el panel de visualización. Quiere decir que veremos el nombre del aspecto en las líneas de acoplamiento. Aquí podemos ver cómo se empiezan
o cómo se empieza a visualizar la construcción del modelo FRAN en el panel de visualización. Tenemos a continuación 8 funciones de fondo de color gris y 3 funciones de primer plano de color blanco. La función de color blanco que está sombreado con azul es la que está activa, es la que estamos editando. Las líneas que interconectan las funciones son los acoplamientos que el software está identificando. Las que representan curvas son variabilidades que tienen calidad en la salida, es decir, que no tienen una variabilidad real, potencial o real. Las otras líneas que aparecen como una curva sinoidal son variabilidades que tienen una escasa calidad. En tal sentido, se representan con una curva sinoidal. Si utilizamos el clic izquierdo del ratón sobre un hexágono que nos indica cualquier función del modelo, podemos editar directamente sin tener que hacerlo en el panel de función. Si mantenemos presionado el clic izquierdo y arrastramos el mouse, el hexágono también hará el mismo movimiento y la línea de interconexión o de acoplamiento seguirá también al hexágono elegido. Si cliqueamos directamente sobre el hexágono, el panel visualizador nos lleva a establecer directamente la edición de la función que estamos eligiendo. Si nosotros vamos a caracterizar la variabilidad de cada función, lo podemos hacer en la función tecnológica, humana u organizacional y nos aparecerá, como hemos visto anteriormente, el siguiente esquema. Si nosotros utilizamos, según la caracterización de tiempo y de precisión, que es la manifestación de la variabilidad de forma simple, como explicamos en la primera entrega, y utilizamos la categoría muy temprano, muy tarde, imposible de definir, y en la categoría de precisión aceptable o imprecisa, entonces la calidad de la salida de la función que estamos en este momento editando va a ser de mala calidad, porque no se puede precisar ni en tiempo ni en precisión, valga la redundancia. Entonces, la línea de acoplamiento será una curva sinoidal, como se muestra en la figura. Aquí tenemos dos funciones, una función de color blanco y una función de color gris. Una es de función de primer plano, que es la blanca, y la de fondo, que es la de color gris. Si en cambio nosotros definimos con exactitud en la categoría tiempo o precisión que es en tiempo y precisa, la calidad de la salida de la variabilidad será excelente. Entonces el acoplamiento se representará con una línea curva como aparece en pantalla. Es importante destacar que nosotros como constructores del modelo debemos ejercer mayor atención o prestar mayor atención a los acoplamientos donde aparezcan curvas sinoidales y no curvas regulares, ya que la curva regular da a entender que ahí la variabilidad no es posible que ocurra y por ende no debería existir una resonancia funcional en ese acoplamiento. Vamos a hablar ahora de la bondad que tiene el software en el modo reproducción. Esto nos sirve para que al momento de haber terminado la construcción del modelo FRAN de cualquier sistema u organización, podamos nosotros reproducirlo en tiempo real a los fines de descubrir cuáles son las interacciones que producen variabilidades potenciales que se puedan convertir en reales.
Lo podemos hacer desde la perspectiva de la investigación, es decir, hacer un estudio retrospectivo del sistema para ver, una vez ocurrido el accidente, dónde se ha producido la resonancia funcional, o desde el punto de vista de la prevención de accidentes, es decir, desde un paradigma prospectivo, para evaluar así los riesgos al momento de que el sistema empiece a desarrollarse. Verificar dónde se pudiera producir de una manera prospectiva la resonancia funcional y administrar en ese momento la variabilidad en ese acoplamiento. Un análisis generalmente se basará en una instanciación del modelo, es decir, vamos a reproducir el modelo bajo un escenario específico. Lo podemos hacer en muchos escenarios. Esto es una bondad que ofrece el software FMV. Además, la versión actual del Frame Model Visualizer nos permite, al momento de que haga la reproducción y empiece el recorrido de las interacciones en el sistema, poder grabar unas notas de voz a los efectos de brindar una mejor explicación al momento de exponer ante cualquier grupo el modelo elaborado o construido. La reproducción se controla mediante estos dos botones en la parte superior derecha del panel visualizador. Los podemos observar aquí. Si cliqueamos el botón del punto rojo, cambia el panel visualizador para que esté en el modo grabar. Si pisamos el otro botón, ¿verdad?, cambia el panel visualizador para que esté en modo reproducción. Es decir, un botón es para grabar y el otro botón a la derecha es para reproducir. Cuando se presiona el botón grabar, se agregan varios controles en la parte superior del panel visualizador, como se muestra arriba. Las etiquetas de aspecto también aparecerán en las líneas de conexión o de acoplamiento potencial, como podemos observar. Si pisamos el cuadro de pantalla completa, comenzará la reproducción. Para esto, primero ingresaremos al modo pantalla completa presionando el botón correspondiente. La pantalla, habiendo presionado este botón, el botón de pantalla completa, se ampliará para adaptarse a todo el modelo dentro del tamaño de la pantalla. Los controles del panel visualizador a partir de este momento se verán de la siguiente forma. Se pueden ajustar antes de la reproducción las siguientes configuraciones. La visualización de las etiquetas de aspecto, si las quieres visualizar o no. Los pulsos o los números de pulsos por animación. Y el tiempo de cada pulso en segundos. Esto nos permite hacer un recorrido más lento y detallado o más rápido según queramos ver la visualización animada del modelo construido y así realizar un mejor análisis o una mejor explicación. Si pulsamos el botón grabación, se iniciará la grabación de la animación. Si lo presionamos nuevamente, se paralizará. Si lo volvemos a presionar, se reanudará la grabación de la reproducción. Agradeciendo la atención prestada, espero que esta explicación haya servido para lograr entender el uso del software FMV que nos ayuda a construir los modelos FRAM de esta familia de accidentes sistémicos. Por su atención, muchísimas gracias.